Amigos, bienvenidos a otra edición de Vistazo. Yo soy Javier Molina y es un placer otra vez estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la necesidad que tenemos de que el presidente López Obrador cree empresas estatales para el litio. Como ustedes saben, históricamente México ha tenido serios problemas con otras naciones y empresas privadas para lo que es el manejo de los recursos naturales que provienen del suelo y subsuelo mexicano. En ese sentido, hay que conocer muy a fondo la historia de México para conocer aquellos antecedentes de lo que fue el siglo XIX y siglo XX, de las difíciles relaciones que había entre el Estado y los gobiernos mexicanos en su momento tuvieron con empresas extranjeras y capitales que venían a utilizar los recursos naturales a través de concesiones para la explotación ya sea de petróleo, de gas y de diversos productos mineros. En ese sentido, es importante siempre tener en claro que para hacer análisis político, la madre del análisis político, aparte de la teoría política, es el uso como fuente principal de explicación, la historia de México. Si no, vamos a cometer mucho tipo de explicación chafa, sin sustento serio, como tipo Yuridia Sierra, que dice que Yuridia Sierra, la conductora del noticiero vespertino de Imagen Televisión, de que la expropiación petrolera se dio con Cárdenas en 1938 por órdenes de Estados Unidos para evitar de que no se le vendiera petróleo a los nazis. Si Yuridia Sierra leyera historiadores serios de la UNAM o del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Colegio de México, se dará cuenta que precisamente fue a partir de la expropiación petrolera donde las empresas norteamericanas perjudicadas empezaron a hacer un boicot comercial en contra de Pemex, la naciente empresa petrolera mexicana, para presionar al gobierno mexicano de que no se le comprara en los mercados internacionales influenciados por Estados Unidos el petróleo mexicano. Por eso se tuvo que recurrir los primeros años a venderle petróleo precisamente a los nazis, porque los estadounidenses no querían comprar el petróleo mexicano. Y ya fue cuando se acercó cada vez más inminente la guerra con Estados Unidos y el régimen de las potencias del eje, de que México ya tuvo que venderle petróleo a Estados Unidos, y Estados Unidos tuvo que aceptar a regañadientes la política nacionalista que implementó el general Lázaro Cárdenas en la presidencia de la República, respetando lo que decía la Constitución de 1917, que la propiedad de la nación de los productos del subsuelo y del suelo pertenecía a la nación, y en este caso a los mexicanos. Yo lo digo en ese sentido para poder hacer análisis político de por qué es importante que el gobierno del presidente López Obrador plantee la creación de una empresa estatal para lo que es la extracción de litio. Como ustedes saben, el litio se está convirtiendo rápidamente en lo que va desde el presente siglo en lo que muchos denominan el nuevo oro blanco, una materia prima muy necesaria para la elaboración de baterías que se utiliza actualmente en todos los dispositivos de alta gama, por ejemplo computadoras, teléfonos celulares, todo lo que requiera batería de larga duración. Y en ese sentido se está viendo las perspectivas en los próximos años de que el litio es fundamental para la industria, por ejemplo de Helio Mox, que con sus innovaciones con la industria de automóviles eléctricos va a requerir grandes cantidades de este material. Es tan importante este material de que Helio Mox sin retaco reconoció de que fue uno de los promotores del golpe de estado que sufrió el gobierno de Evo Morales, porque no les gustó que Evo Morales creara una empresa nacional que manejaba la extracción de este recurso. En ese sentido, en México tenemos una historia que en las últimas administraciones neoliberales se dieron concesiones mineras a empresas canadienses, estadounidenses y algunas nacionales, en donde prácticamente estas empresas solamente pagan los impuestos de uso de suelo, como podríamos decirlo de una manera coloquial, el gasto de predio, pero no gastan importantes sumas para lo que es la extracción de estos minerales que se mandan inmediatamente a sus países matrices. En ese sentido también es muy obvio de que hay muchas empresas canadienses que han reportado diferentes reportajes del presidente de la República de que se niegan a pagar impuestos de por sí bajos en lo que es el uso de su concesión, y sobre todo está muy reportado que sobre todo las empresas canadienses cuando llegan a las comunidades llegan a depredar, a aterrorizar a la población local y sobre todo a no dar condiciones dignas de empleo para los pobladores de la zona, y en su momento vejan los derechos de los trabajadores. Entonces estamos hablando de que tenemos una mala experiencia con las últimas administraciones de las concesiones mineras, donde prácticamente se concesionó más o menos como una tercera parte del territorio nacional, y en donde no se quiere pagar impuestos y sobre todo se maltrata a las poblaciones locales. Creo yo que es importante que el presidente López Obrador plantee, si puede en una oportunidad legislativa, la creación de una empresa que se dedique a la extracción de el litio, porque conviene más a los intereses de la nación que una empresa nacional se dedica a la extracción y la explotación
de este recurso natural para su venta en todo el país, porque la legitimidad del presidente López Obrador se lo dan los votos, y evidentemente esa es una muestra de que cuando él ganó en el 2018, los mexicanos le dimos el respaldo a su proyecto de que debemos tener soberanía energética y que debemos de tener un papel fundamental como nación mexicana a través de su estado en el manejo de sus recursos naturales, porque mucho le critican a López Obrador de sus planteamientos que está haciendo sobre lo que ahorita está en el alegato de la reforma eléctrica, de lo que está ahorita haciendo en el rescate de Pemex, y van a decir, ¿por qué queremos una empresa que maneje el litio mexicano si vemos todo lo que ha sido de aparatoso la administración de la CFE y Pemex? Bueno, fue precisamente las últimas 6 administraciones neoliberales que sistemáticamente han endeudado y desbaratado a la industria nacional, como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, con sus actos de corrupción, con empresas leoninas que le sacaban grandes jugos a Pemex de una manera desventajosa, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Pemex, el alto índice de carga fiscal que tenían. Por ejemplo, Pemex tenía que endeudarse para poder pagar los impuestos que le retenía el gobierno en las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox. Entonces, estamos hablando de que son empresas que sistemáticamente han sido desmanteladas, pero el que ha dado seguimiento a lo que ha sido las propuestas de nación de López Obrador cuando fue candidato en el 2006, cuando fue candidato en el 2012 y en el 2018, que ya se le reconoció su triunfo como presidente, estamos bien conscientes de que apoyamos el proyecto del presidente López Obrador, porque trae una línea de la defensa de la soberanía energética y sobre todo que debe ser la explotación de los recursos vitales de la nación en beneficio de toda la población. Entonces, esa es mi recomendación que yo haría al presidente López Obrador, de que se cree una empresa nacional que maneje el litio y que de ahí se dedique a la exportación, porque si seguimos con el mismo modelo de concesiones mineras, como lo que en su momento hizo Calderón, Fox, Enrique Peña Nieto, Cedillo y Salinas, simplemente vamos a seguir viendo fenómenos de depredación en las comunidades, la aterrorización hacia ellas y sobre todo que todos los beneficios de los recursos naturales que hay en nuestro país se ven muy poco reflejados en la hacienda pública. Bueno, los esperamos para otra edición de Vistazo.